Jueces, de acuerdo a lo que nosotros entendemos hoy, no es lo mismo que está escrito en la Biblia. Ellos no juzgaban a nadie. Existe ese nombre porque le asignaron ese nombre a esos seres humanos, varones y mujeres, que se ocupaban de hacer un poco de orden dentro del mundo que les tocaba vivir, y así se los denominaba. La situación que se vivía en aquellos tiempos, cuando yo digo aquellos tiempos no puedo precisar de qué tiempos estoy hablando. Aquellos tiempos, allá, lejos y hace tiempo, que suponemos que fue realidad. ¿Fue realidad? Tampoco lo sabemos. Es entonces que el libro de Jueces es fundamentalmente, como todos los libros anteriores en el Pentateuco inclusive, son enseñanzas, fundamentalmente enseñanzas. Y lo que nosotros debemos ver en el libro de Jueces, que había como una circunferencia. La circunferencia era, no la voy a dibujar porque es una circunferencia hipotética. La gente, que tampoco sabemos quiénes eran, adoraban a otros dioses. Y al adorar a otros dioses, Dios, el grande, el único, el que se escribe con mayúsculas, se enojaba. Y como consecuencia del enojo, mandaba a algún pueblo circundante a que trate de hacer algo contra esa gente. Y es lo que hoy llamamos guerra, o sea, había un enfrentamiento. Y como aquellos seres humanos que adoraban circunstancialmente a otros dioses y habían abandonado a Dios, no sabían qué hacer para defenderse de aquellos que los atacaban, y es entonces que llamaban a alguien que los condujese a la guerra, los guiase en la pelea, los hiciese triunfar y los volviese a su lugar de origen. Es entonces que acá tenemos en el libro de Jueces algo que es repetitivo. Se da una vez, dos veces y varias veces, que tiene que ver con un pueblo, habrá sido un pueblo, un grupo de gente, que en algunos textos se los denomina israelitas. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque israelitas recién hay a partir de 1948, que son aquellos que han nacido o tienen la ciudadanía política de Israel. Al igual que yo soy argentino, ¿por qué? Porque he nacido en la República Argentina y por ende soy argentino. Aquellos seres humanos que los definimos como los hijos de Israel, puede ser una definición buena, porque la mayoría, mejor dicho, todos nosotros somos descendientes de Israel. ¿Quién es Israel o quién era Israel? Un señor que originariamente se llamó Jacob o Jacob en hebreo, que luego se le cambia el nombre y se lo llama Israel, y los descendientes de Israel son o somos la humanidad. Los hijos de Israel, que de acuerdo al texto bíblico fueron 13 hijos, 12 hijos varones y una mujer. La mujer se llamaba Dina. Dieron origen a la humanidad. Es entonces que cuando hablamos de hijos de Israel, hablamos de la humanidad y no podemos distinguir quiénes formaban parte de ese grupo de seres humanos. El hecho de que lo hayan traducido como israelitas, insisto, yo no estoy de acuerdo. Esos seres humanos, entonces, en principio, vivían a su manera. ¿Cuál era la manera? No sabemos, pero vivían a su manera. Y el texto bíblico dice, en el libro de Jueces, que el primer error que ellos cometían era, y yo lo voy a enumerar,
porque luego se repite. El primer error era adorar otros dioses. Eso lo tenemos precisamente, si tomamos el libro de Jueces, lo vamos a encontrar en el capítulo 2, y dice en el versículo 11, entonces los hijos de Israel, yo no sé cómo tenés traducido vos, versículo 11. Lo leo, los israelitas se portaron Oh, muy bien. sorpresa. Vos tenés israelitas, yo tengo, en mi opinión, bien traducido, hijos de Israel, hicieron lo que desagradaba a Dios. ¿Qué tenés? Se portaron muy mal con Yahvé. Se portaron mal. Entonces, una cosa es portarse mal y otra cosa es desagradaba. ¿Qué hacían? Adoraban otros dioses. Es decir, o tomamos que se portaban mal por adorar otros dioses, o hacían algo que desagradaba a Dios por adorar otros dioses. Abandonaron a Dios, abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, y se postraron ante ellos, irritaron a Dios. Es decir, toda la problemática que va a generar esta situación anómala era adorar otros dioses y todo lo que sigue. Adorarlos, postrarse ante ellos, honrarlos y demás, y abandonar o dejar a Dios. Ese Dios que los había sacado de la tierra de la esclavitud. Sigo leyendo. Dejaron a Dios, entonces en el versículo 13, y dieron culto a Baal y a Astartés, dioses, de vuelta, como escribí con minúsculas, que eran los dioses de esos pueblos. Entonces se encolerizó Dios. ¿Cómo tenés? Versículo 14. Él mismo los vendió a sus enemigos. Momento, ¿no tenés algo antes? Entregándolo en manos de saqueadores. No dice que Dios se enojó o se encolerizó. Bueno. Sí, en el 13. Se enojó contra su pueblo, sí. Se enojó. Entregándolo. Entonces, momentito. Segundo tema. El pueblo adora a Dios y como consecuencia de esto, punto 2, Dios se enoja. Se enoja contra ese pueblo, contra esos seres humanos, Dios se enoja. De nuevo empezamos a hacernos preguntas. ¿Dios se puede enojar? Es decir, que acá tenemos un aspecto que se repite y se repite y se repite en los conceptos antropomórficos de Dios. El que escribe lo compara con un ser humano. Dios se enoja. Hoy, año 2014, seguimos, o muchos seres humanos siguen diciendo, ¿qué mal habré hecho en mi vida para que Dios me castigue de esta manera? O, como escribe el monje benedictino católico Ansel Green, ¿por qué a mí? Como si todavía la gente siguiese pensando que Dios se enoja porque quizá alguno de nosotros hizo algo que a Dios no le gusta y por lo tanto se enoja. Entiendo que en este mundo que nos toca vivir después de más de 20 siglos respecto de este tema, creo que ya podemos empezar a pensar en términos totalmente diferentes. No es que Dios se enoja, sino que hay algo que yo estoy haciendo que no está del todo bien. Y acá viene lo que sigue, el tercer punto, que dado que Dios se enojó, ¿qué hizo?
Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Estoy leyendo. Sí. Es lo mismo, bueno, pero entregándolo en manos de saqueadores que lo dejaron en el miseria. Ok, es decir, que Dios castiga. Como Dios se enoja, es decir, se portaron mal. Dios se enojó y envió el castigo. Y como consecuencia de que envió el castigo, es decir, los pueblos circundantes se armaron y salieron a atacar a esta gente, hijos de Israel, y los fueron a atacar porque es el castigo de Dios que va en contra de la gente que se portó mal. Y aquí es entonces que aparece un alguien, versículo 16, Marta. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aun a esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Es decir, entonces, parece ser que el Dios que se enoja, que le manda el castigo, luego le manda la solución. ¿Por qué? Porque punto 4, Dios envía jueces. Y esta circunferencia, si bien yo lo escribí en forma vertical, no deja de ser una circunferencia, y ahí lo vamos a ver en el texto. Y en el texto lo vamos a ir viendo capítulo por capítulo, lo vamos a ir viendo con cada uno de los personajes. Esto se va a repetir. Hay algo más, que vamos a poner un punto 5. ¿Por qué? Se portan mal adorando a otros dioses, Dios se enoja, les envía el castigo, les envía la solución, el juez que va a pelear contra los otros pueblos que viven. Además, estos jueces ganarán el combate o la guerra. Y la guerra sabemos que es, de acuerdo al texto, el castigo de Dios. Ganarán la guerra y van a desaparecer, desaparece el juez. Es el punto 6. Es decir, cumplió su tarea. Cumplió su tarea porque sale a la guerra conduciendo a estos seres humanos, gana la guerra, Vuelve a adorar a Dios. Primero que nada gana la guerra, por lo tanto el pueblo inicial está con Dios agradeciéndole, el juez desaparece. Esto, que yo lo he dado en llamar circunferencia, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. ¿Por qué? El juez desaparece porque cumplió su función. Ya está, yo hice lo que tenía que haber hecho, conduje a esta gente a la guerra, hice lo que tenía que hacer en la guerra, gané la guerra. Ok, gente, arréglense. Y cuando el juez se va, aparece de vuelta el mismo problema. Y de nuevo todo igual. Es entonces que, por eso digo, ¿será este un relato histórico? Tengo mis dudas.
Tengo mis dudas porque inclusive se habla de pueblos y de dioses que eran atinentes a los pueblos aquellos que se supone que es lo que adoraban. Por ejemplo, a Baal. Baal era un dios de aquellos pueblos en los que se dice que, por ejemplo, debían los adoradores de ese dios, con minúsculas, debían entregar a su hijo primogénito y entregarlo a las llamas. Así era, según dicen algunos escritores, así era la manera en que adoraban a estos dioses con minúsculas. Yo insisto que esto que está relatado acá, con distintos personajes que vamos a ir viendo uno por uno en la medida que nos dé el tiempo, vamos a ver algunos, no todos, en los cuales vamos a ver que ellos ocupan un lugar preponderante. Dios envía a alguien que los vaya a buscar, son buscados, encontrados. Estos personajes llamados jueces aceptan la misión que le están pidiendo que cumpla, hacen lo que tienen que hacer y se van. Vamos a ir a algunos de ellos. Vamos a uno que está en el capítulo 4, salteo otros, que precisamente es una mujer. Débora. Débora, de vuelta, no hace falta que yo lea, miren la Biblia y se van a dar cuenta de que estamos hablando. Débora es la jueza, no sé si se dice jueza, pero no importa, que está, según el relato bíblico, ocupándose de juzgar o de dirigir o de conducir a los seres humanos de esa época. Y había un rey, que era Barak, y que tenía un comandante en jefe que se llamaba Sisra. A ver cómo está traducido. Por ejemplo, voy a empezar a leer el capítulo 4 y dice: cuando murió Ehud fue un juez, los israelitas, acá también está traducido como israelitas, volvieron a hacer lo que les agradaba a Dios. Volvemos al punto 1, vuelven a hacer lo que no le gustaba al Creador, y Dios los dejó a merced de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en ese lugar. El jefe del ejército era Sisra, aquí lo tenemos, que habitaba en tal lugar. Entonces los israelitas clamaron a Dios, de nuevo. Sisra, jefe del ejército o comandante del ejército, estaba haciendo las suyas. Clamaron a Dios porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Es decir, aquí tenemos a un señor que se llamó Sisra, jefe del ejército, que hacía lo suyo. Y aparece Débora y hace toda una, digamos, una campaña militar donde Sisra la persigue y llega a un lugar, es decir, Sisra la persigue a Débora con sus carros de hierro, como acabamos de leer, pero llega un momento que las cosas se le dan vuelta a Sisra y Sisra tiene que salir corriendo. Jefe del ejército que deja los carros y sale corriendo para, de alguna manera, liberarse de la persecución de Débora. Y aparece una persona que se va a llamar Yael, voy a ver cómo está traducido. Por ejemplo, lo que acabo de decir está en el mismo capítulo que estamos leyendo, el capítulo 4, versículo 15. Dios sembró el pánico en Sisra, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sisra bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y el ejército hasta Jaroset Goim. Todo el ejército de Sisra cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Es decir, acá Barak,
jefe del ejército de los hijos de Israel, consigue matar, mejor dicho, mata a todos los que perseguían al pueblo de Israel. Pero está el jefe del ejército, que es Sisra, y es entonces que, a partir del versículo 17, vemos que Sisra está corriendo, huyó a pie, dice, y Yael, está bien, en hebreo es Yael, y en castellano han traducido Yael también, estoy en el versículo 18. ¿Lo tienes? Sí. Yael lo invita a Sisra a que entre a la carpa de ella. No quiero imaginarme para qué, no quiero pensar para qué, no me interesa, pero Sisra entra a la carpa de Yael y le pide algo de beber, y Yael le da un poco de leche para que tome Sisra. Sisra se adormece, y es entonces que Yael toma una estaca de la carpa y se la clava en la sien. Por ende, Sisra queda bien dormido, con su estaca clavada, o con la estaca clavada en la sien, que a tal punto, si no me equivoco, dice el texto, que se la clavó de tal forma que lo perforó y la clavó en tierra. Y de esa manera se liberan de la persecución, se liberan de Sisra, se liberan de toda esta gente, y digamos que entonces Débora, acá en el capítulo 5, dice un cántico, y dice al final del cántico, y estoy viendo que versículo 31 del capítulo 5, y dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Dios, y sean los que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor, y el país quedó tranquilo 40 años. Es decir, que Débora con Sisra y con Barak lograron derrotar al enemigo, y hay paz durante 40 años. ¿Qué quiere decir que hay paz? Podemos suponer que esa gente, ese pueblo, los hijos de Israel, siguieron adorando a Dios. No se fueron a adorar a otros dioses. Por ende, había paz. Porque si tomamos el capítulo 6, dice, los israelitas hicieron lo que desagradaba a Dios, y Dios los entregó durante 7 años en manos de Medián, y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, de vuelta, acabamos de ver que Débora con Yael hicieron lo que hicieron, y con Barak, y dice el texto, 40 años, ¿dije 40? Sí, 40 años. 40 años estuvieron en paz. Pero volvieron a sus andanzas adorando a otros dioses, y Dios de vuelta se enoja, los castiga por medio de otras tropas que van a pelear contra el pueblo de Israel. Y aparece otro juez, en este caso en particular es Gidón, que lo vamos a ir pasando, se puede leer del texto bíblico, pero lo interesante acá es el que viene a partir del capítulo 10. ¿Qué característica tenían esos personajes llamados jueces? ¿Qué es lo que...? Adoraban a Dios. Adoraban a Dios, supuestamente. Vamos a suponer correctamente que eran adoradores de Dios, respetaban a Dios. ¿Cómo? Buenos guerreros algunos. No lo sabemos. ¿Cómo sabemos que Débora era una buena guerrera? ¿Cómo sabemos que Yael fue una buena guerrera? No lo sabemos. Suponemos que, como bien decís, eran conocedores de la guerra, eran buenos guerreros y además buenos conductores. Porque no nos olvidemos que se ponían al frente de los seres humanos a efectos de llevarlos a la guerra y traerlos vivos de vuelta a su casa. Y ahora vamos a ver si es cierto lo que acabas de decir. Capítulo 10.
Y en el versículo 6, lo leo, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé. Sirvieron a los Baales y a los Astartés, a los dioses de Aram y de Sidón, a los dioses de Moab, a los de Amonitas y de los Filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no les servían. Es decir, volvemos al punto 1. Entonces, fijémonos que todo esto es, como dije al comienzo, una circunferencia. Vamos a ver quién era, porque yo recién pregunté cuáles eran las características de los jueces. Vamos a ver quién era este hombre traducido como Jefté. Acá dice, vamos al capítulo 11. Jefté el Gaaladita. Gaaladita era porque era de un lugar que se llamaba Gilad. Entonces, capítulo 11 de Jueces. De Jueces. Sí, acá. Jefté era un valiente guerrero. Aquí ya tenemos un elemento que pone la característica del juez. Era un valiente guerrero. Pero vamos a ver cómo sigue, porque este valiente guerrero, según el texto bíblico, tenía algunas que otras características. Y las vamos a leer. Era hijo de una prostituta. Y era Gilad el que había engendrado a Jefté. Pero la mujer de Gilad le había dado hijos. Cuando crecieron los hijos de la mujer, echaron a Jefté diciéndole: tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña. Jefté huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Tob. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía correría con él. ¿Qué cosa, no? Nos da una característica de este hombre que de los otros no nos dice nada. Es decir, es rechazado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque le dicen algo, pero le dicen algo muy fuerte. Le dicen, vos no vas a heredar junto con nosotros, y lo echan. Lo echan de su casa. A lo mejor era gente que adoraba a Dios, pero con ese tipo de gente yo prefiero no tener trato. Y es entonces que lo echan de su casa. Jefté se tiene que ir, se va y empieza a hacer de las suyas, independientemente de si era o no era un creyente de Dios, si adoraba a Dios o no. El hecho es que recibió un maltrato, muy maltrato de sus hermanos, y se tuvo que ir, y me imagino que se ganaba el peso como mejor podía, según el texto bíblico, correrías. Vayan a saber lo que eran correrías. Andando el tiempo, o sea, transcurrió el tiempo, estoy leyendo el versículo 4, los amonitas vinieron a combatir contra Israel, y cuando los amonitas estaban atacando a Israel, los ancianos de Gilad fueron a buscar a Jefté al país de Tob. Aquí va a pasar algo. De vuelta, de alguna manera me acuerdo el relato, pero sería bueno que también lo leamos. Lo echaron a Jefté de su casa, porque sus hermanos no querían heredar con él, pero las cosas se pusieron verdes. Y como las cosas se pusieron verdes, volvieron al punto inicial. Era un valiente guerrero. Ya no importaba todo lo demás, porque lo hemos leído. Era un valiente guerrero y lo fueron a buscar para que precisamente los conduzca y peleen a efectos de salvarse porque las cosas se ponían feas. Y es entonces donde acá ocurre algo bastante interesante. Dijeron a Jefté, versículo 6, ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas. Pero Jefté respondió a los ancianos de Gilad, y lo que respondió es más que muy importante. ¿No sois vosotros
los que me odiabais y me echasteis de la casa de mi padre? Cosa que es verdad. ¿Por qué acudís a mí ahora que estáis en aprietos? Los ancianos de Gilad replicaron a Jefté: por eso ahora volvimos donde ti, ven con nosotros, tú atacarás, etc. Después yo les voy a contar cómo es de alguna manera esta relación, para no invertir tiempo en la lectura. Léanlo. Jefté es echado de la casa de sus hermanos. La cosa se pone muy difícil para ellos, y como habíamos leído, Jefté era un valiente guerrero, lo van a buscar. Situación que a Jefté le desagrada. Ustedes me echaron y ahora me vienen a buscar porque necesitan. Sí. Y es entonces donde Jefté empieza a poner condiciones, y no solamente empieza a poner condiciones, sino que hace un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios es un poco complejo, sobre todo por lo que va a ocurrir al final. Jefté, si bien dice que es un valiente guerrero, le pasa algo muy interesante, que es, yo diría, no se tiene confianza. Empieza a hacer diálogos, como por ejemplo en el versículo 12, Jefté envió al rey de los amonitas mensajeros que le dijeran: ¿qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? Es decir, Jefté lo primero que hace es bandera blanca. Vamos a firmar la paz, no hace falta que nos peleemos. Firmemos la paz, hagamos la paz y no hace falta que nos peleemos. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: porque Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi país, algo que hasta podríamos decir que la problemática que se está dando hoy en Medio Oriente también puede tener alguna que otra relación con lo que estamos leyendo. Habría que ver. Y sigue el tema, y es entonces que en el versículo 17 dice de nuevo: entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle: déjame por favor pasar por tu país, pero el rey de Edom no le atendió, y así sucesivamente. Es decir, Jefté intenta de muchas maneras, a través del diálogo, a través de la palabra, no entrar en combate, no entrar en guerra con aquellos que de alguna manera estaban alrededor del lugar donde ocupaba los hijos de Israel, pero no lo logró. Y no solamente eso, sino que va repitiendo de alguna manera algunas cosas que están escritas en el libro en el Pentateuco, de qué es lo que vivió los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud, los diálogos que tuvieron con los reyes en aquel momento, lo que no habían logrado, y de alguna manera Jefté se lo va diciendo a cada uno de los reyes con quienes habla, pero no logra armonía. Y es entonces que dice el texto: el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, que recorrió Gilad y Manasés, pasó por tal lugar y tal otro lugar. Es decir, Jefté, que de alguna manera, como digo yo, no se tenía mucha confianza que digamos, en un momento determinado logra que el Espíritu de Dios descienda sobre él y le dé valentía. Pero una valentía relativa. ¿Por qué? Porque hace un pedido a Dios, eleva una plegaria y dice, estoy en el versículo 36 del capítulo 11, y sería muy bueno que lo veas, sí, porque el final tiene que ver con esto que él dice. Lo leo. Y Jefté hizo un voto a Dios. ¿Lo tenés? Sí, pero acá dice un voto insensato. Padre, aunque haya... momentito. Eso que acabas de leer, un voto insensato, obviamente lo escribió quien lo escribió.
acá no está. ¿Por qué? Porque el que lo escribió o el que tradujo sabía qué es lo que iba a pasar después. Entonces le agregó la palabra insensato. Quítale la palabra insensato y lee lo que dice Jefté. Y Jefté hizo un voto a Yahvé o a Dios y le dice, si entregas, ¿no? Estoy en el 37, versículo 37. Termina el 36. Tú debes hacer conmigo según te has comprometido, pues Yahvé te dio la victoria. Luego dijo a su padre, te ruego que me des un plazo de 2 meses para vivir con mis compañeras en los cerros. Un momentito, no, capítulo 11. Ya te fuiste lejos. Capítulo 11 de Jueces. ¿Pero qué versículo? 36. Y sí. Y no. Voy a leer el 29. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté, que recorrió Gilat y Manasés, pasó por Mispe, etcétera, etcétera. Perdón, 30, no 36. Jefté hizo el siguiente voto a Yahvé. Si me das la victoria, te sacrificaré el primero de los míos que salga de mi casa a mi encuentro. Un momentito. ¿Qué le está diciendo Jefté a Dios? Le está prometiendo algo. Si yo gano la guerra, te prometo. Te voy a ofrendar, te voy a entregar, te voy a dar como ofrenda lo primero que salga a mi encuentro desde mi casa. ¿Qué habrá tenido Jefté en la cabeza? No lo sabemos. Pero él, por eso habrás leído, ¿cómo era que leíste que te dije que acá no lo 36, que era un voto insensato. Un voto insensato. ¿Por qué? Yo sé lo que sigue, tal vez vos también. Jefté sale a la guerra, gana la guerra, vuelve a su casa, y cuando está volviendo a su casa, ¿qué ocurre? Sale la hija a su encuentro. Y es entonces que acá ocurre algo que es un poco complicado. Jefté le hizo una promesa a Dios. Si yo gano la guerra, lo primero que salga de mi casa, a mi encuentro, cuando vuelva, yo te lo ofrendo. Sale cuando él vuelve a su casa, lo primero que sale de su casa es su hija. Por lo tanto, en nuestra cabeza tenemos que la ofrenda de Jefté a Dios para cumplir con lo que él le prometió es entregar a su hija en ofrenda. Pero algunos hacemos interpretaciones diferentes. Y vamos a ver, cuando Jefté volvió a Mizpá, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija, no tenía ni más hijo ni más hija que ella. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡ay, hija mía, me has deshecho! ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante Dios, haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Dios te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas. Después dijo al padre, que se me conceda esta gracia, déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo, vete, y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y se hizo costumbre de Israel. Las hijas de Israel van de año en año, cuando 4 días al año, a lamentarse por la hija de Jefté el Galadita. Según esto, él ofrenda a su hijo. Él cumplió con el voto de Dios. El único voto. Algunos que somos un poco más benévolos, decimos que él cumplió el voto que le hizo a Dios, pero no ofrendó a su hija. ¿Por qué? Porque la hija fue, lloró durante un tiempo, volvió, dice que cumplió con el voto que le había hecho a Dios.
No sabemos si ofrendó a su hija, no lo dice el texto. Dice que cumplió el voto que él le había hecho, pero no que había ofrendado a su hija. Pero de todas maneras también nos enseña, si no tienes nada mejor que el silencio, no hables. Y tenerle confianza a Dios, porque si Dios te envió como juez para que hagas lo que tengas que hacer, tenerle confianza, no empieces con votos y con promesas a Dios que hipotéticamente después tenés que cumplir y tenés problemas. Relato de Jefté, que fue este relato. Y después surgen otros jueces, pero en el capítulo 13 tenemos quizá el juez más conocido en la historia de todos los días, que se llamó Sansón. Sansón también fue un juez. Lo tenemos a partir del capítulo 13, donde empieza la historia de Sansón. Y la historia de Sansón empieza con una historia. Siempre digo las mismas palabras y después me arrepiento. No sé si es historia, el relato. No sabemos el nombre de la mamá de Sansón. Fijémonos, capítulo 13, los israelitas volvieron a hacer lo que les agradaba a Yahvé, y Yahvé los dejó a merced de los filisteos durante 40 años. Otra vez, el mismo relato que así comenzamos el capítulo 11 de Jueces. Y en el versículo 7, en el versículo 2, dice, había un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoach. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. ¿Cómo se llama la mamá de Sansón? No sabemos. No sabemos. Sabemos el nombre del padre, que se llamaba Manoach. Y acá ocurre algo muy interesante, donde pone a la mujer en un plano de capacidad intelectual y de inteligencia importante, y al hombre, a Manoach, en una situación de estúpido. ¿Está bien que haya dicho eso? No importa. ¿Por qué? La mujer de Manoach, es decir, la mamá de Sansón, va a rezarle a Dios porque ella quiere tener un hijo. Y se le presenta un ángel. Volvemos al concepto de ángel. No es un ángel, sino que es un enviado de Dios, o Dios, no sé cómo está escrito, que... Acá dice el ángel de Yahvé. Acá dice el ángel, correcto, el emisario de Dios, le dice que en un tiempo determinado va a tener un hijo y le pone condiciones. Las condiciones son que no beba alcohol y que no se corte los pelos. Y que se hará, no sé cómo se dice en castellano, nazir se dice en hebreo. No consumir alimentos impuros. Sí, no. Será nazireo. En hebreo es nazir, y acá habla de, como está traducido, será nazireo. Estoy en el versículo 5. ¿Qué quiere decir nazir? Que era un joven señor que en este caso en particular la madre lo ha de entregar al servicio del gran templo. No le preguntó a Sansón si quería o no quería, ella lo entrega a que haga lo que tenga que hacer en el gran templo, y tenía como condición lo que dije recién, como dice acá, no puede beber alcohol, no puede comer nada impuro y no se puede cortar los pelos. La mamá de Sansón, es decir, la esposa de Manoach, va y le cuenta a Manoach, es decir, le cuenta a su esposo, mirad, tuve un encuentro con el emisario de Dios y me dijo tal cosa, y él le dice, no puede ser.
no le cree. Y después le dice que si viste al emisario de Dios te vas a morir. ¿Por qué? Porque el concepto de aquella época era que si vemos a Dios, estamos muertos. Entonces, Manoach le dice, si realmente viste al emisario de Dios, porque tampoco le cree que haya visto al emisario de Dios, si realmente viste al emisario de Dios, te vas a morir, o seguramente nos vamos a morir ambos. Y ella le contesta. Y la respuesta de ella es fantástica, por eso digo que el papel de la mujer es inteligente y el papel del varón es de tonto. Ella le dice, si Dios hubiese querido que yo me muera, no hubiera venido a mandarme un mensaje. Estate tranquilo. Muy sensatas las palabras de la mamá de Sansón, muy sensatas. Lo que pasa que, de nuevo, también nos pone de manifiesto en el relato cuál era la forma de vivir de aquella época y cuál era la creencia de aquella época. Si lo voy a ver a Dios, si lo voy a ver la cara a Dios, como si pudiésemos verle la cara a Dios, muero. Y la mamá de Sansón le dice lo que le dice. Nace el hijo. Nace el hijo y acá tenemos un personaje que es muy interesante. Lucha contra los filisteos, porque los filisteos estaban de alguna manera atacando y dándole malos momentos a los hijos de Israel, que así inclusive está escrito en el comienzo del capítulo 13, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, etcétera, etcétera, o sea, volvemos a la eterna circunferencia. Y Sansón empieza a hacer cosas en defensa del pueblo de Israel, pero fundamentalmente haciendo cosas que ponía en situación negativa o maltrataba a los filisteos, en este caso en particular. Y es un hombre que Dios le había dado fortaleza física. Y con su cuerpo y con sus manos, él hacía cosas que eran increíbles. O sea, la gente de aquella época y aquel lugar no podían entender que un ser humano hiciese lo que él hacía. Le rompió una quijada a un león y con esa quijada que le había roto al león atacó a cierta gente. Repito partes del texto que está escrito en el libro de Jueces. En un momento determinado, en un lugar tiene que entrar tiene que entrar a un lugar y entonces arrancan con sus fuerzas la puerta de hierro, claro está, inmensa puerta que le impedía el paso de vuelta con su fuerza. Y estaban permanentemente pensando, ¿qué puede pasar acá que este hombre tenga tanta fuerza? Y Sansón tenía una característica negativa. La característica negativa de Sansón es que él quería lograr todo aquello que veía. Si veía una torta con crema, quería comerse la torta con crema. Si veía una torta con chocolate, quería comerse la torta con chocolate. Y así sucesivamente, todo lo que veía, quería. Y vio una dama de los filisteos, es decir, la dama que conoce es del pueblo que él de alguna manera está combatiendo. Le cuenta a sus padres y sus padres le dicen, mira, mejor no, pero como solemos hacer los hijos, no le damos bolilla a papá y a mamá, y entonces él sigue adelante en su relación ¿con quién? Con los filisteos. Con Dalila. Ah, Dalila, claro, sí. Sí. Dalila es la muchacha que él ve y que le gustó. Capítulo 14. Sansón bajó a Timná y se fijó en una mujer. Se fijó, de vuelta, sus ojos lo llevan a donde ellos quieren, él no le pone límites a sus ojos. Se fijó en una mujer entre las hijas de los filisteos, subió y se lo dijo a su padre y a su madre, etcétera, 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 etcétera. Es decir, de nuevo, se fijó. Esa muchacha
de los filisteos. Es de alguna manera enviada a averiguar qué es lo que hace que Sansón tenga la fuerza que tiene. Y entre algún mimito y algún otro mimito, obviamente él le termina contando que la fuerza que él recibe de Dios es como consecuencia de que no bebe alcohol y que no se corta los pelos. Ella hace exactamente lo que él no debe, es decir, le da alcohol y le corta los pelos, y Sansón pierde sus fuerzas. Al perder sus fuerzas, los filisteos lo enceguecen. Y es entonces que nuestros maestros nos enseñan por qué lo enceguecen. Porque precisamente le pegan, para decir una palabra, le pegan en el lugar más sensible de su ser. No nos olvidemos, todo lo que ve, él quiere. Por lo tanto, lo enceguecen. ¿Para qué? Para que el castigo está en su lugar más débil, aquel que él no pudo manejar, que eran sus ojos. El poder, él no podía en ningún momento decir, no, esto que yo veo no es para mí, no lo debo hacer, al contrario. Todo lo que él quería hacer, mejor dicho, todo lo que sus ojos veían, él quería hacer. Esos ojos lo llevaron a esta situación, que lo enceguecen, y la historia final de Sansón creo que todos la conocemos. Él muere junto con los filisteos al derrumbar el templo en donde los filisteos adoraban a sus dioses. Y de esa manera él también hace lo que todos hacían, ganó la guerra contra los filisteos, y Sansón desaparece. Pero desaparece de una manera distinta a